de calmar el prurito que tiene. Otro es el pliegue de Denny Morgan, que se forma de tanto levantar la puntita de la nariz, se hace una arruguita, a ver dónde está, un minuto. Se forma una arruguita aquí por encima del lóbulo nasal. Otro síntoma es el goteo retrofaringeo, ¿no? Entonces siempre va a haber flemitas y los pacientitos van a estar con tratando de sacar flemas de la garganta. Lo otro es que podemos observar ya sea edema de la mucosa, ¿no? O con, acompañados de palidez o de una mucosa azulada o de una mucosa que no sea tan rosada, sino sea más blanca. Y vamos a observar también el crecimiento de los cornetes, ¿no? También vamos a poder visualizar un edema de los párpados, ¿no? Podemos visualizar en una hiperemia conjuntival, los que además concurren con una conjuntivitis alérgica, ¿no? Y otros pacientitos pueden tener, evidentemente, surcos o pliegues nasales ahí en el dorso. Entonces, los síntomas de la rinitis alérgica son diferenciados a una rinitis infecciosa, ¿no? En la rinitis alérgica vamos a tener estornudos muy intensos, por eso le llaman a manera de salvas en relación a los disparos de las armas de fuego. Nos va a referir a una rinorrea acuosa, o sea que va a bajar un moco transparente. El paciente va a tener una obstrucción que puede ser leve, moderada, severa, dependiendo de la severidad de la alergia, y puede evidentemente también existir sensibilización a ciertos alergenos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los que tienen rinitis alérgica al polen, rinitis alérgica, por ejemplo, a la pimienta, a ciertos perfumes, ¿no? Entonces ahí apenas lo siente el paciente, empieza con los síntomas. Y hay otros síntomas extranasales como son lo que habíamos mencionado, ¿no? Las conjuntivitis alérgicas, ¿no? Que hay hiperemia en los ojos, picor, ¿no? Hay picor también en el conducto auditivo externos en relación a los, a la alergia de óptica. Y también podemos tener que presentan picazón a nivel del paladar, que serían los síntomas extranasales. Y puede coexistir evidentemente con asma o con eczemas, ¿no? El asma que es un síntoma pulmonar y el eczema que es un síntoma a nivel de la piel. A diferencia de la rinitis infecciosa, que los estornudos son aislados, generalmente hay una mucosa postnasal, ¿no? Que generalmente va a menos de 14 días, que generalmente es de color amarillento, ¿no? Y acompañado de malestar general, fiebre, tos, ronquera, decaimiento, cefalea, dificultad para pasar sus alimentos, lagrimeo, dolor facial o sinusal, ¿no? Dolor a nivel de los senos que se incrementa cuando el paciente se agacha o cuando hace un valsalva. Entonces, en cuanto a la frecuencia de los síntomas, vamos a tener que el primer síntoma son los estornudos, luego viene la rinorrea, luego viene el bloqueo nasal u obstrucción, el prurito nasal, el prurito a nivel de los ojos llorosos, el goteo postnasal, el prurito en el paladar y la tos. En la historia clínica tenemos que preguntar sobre los síntomas, si son estornudos, si presenta estornudos, rinorrea acuosa, si hay síntomas oculares, si hay obstrucción nasal. Le vamos a preguntar si es que existe una relación horaria, si esas molestias son matutinas o directamente se presenta cuando sale a espacios abiertos al exterior o al medio ambiente, ¿no? O si se presenta en forma estacional, puede ser en primavera, en otoño o en cambio de estación. En primavera porque hay más pólenes, en otoño porque se caen las hojas, ¿no? Entonces también hay un poco de vientos y eso es lo que nos va a acentuar los síntomas de alergia. Y en los cambios de estación también, porque va a haber obviamente vientos,
que desplacen pues múltiples alérgenos. Los métodos diagnósticos siempre vamos a empezar por una historia clínica. Podemos solicitar una prueba cutánea, que es conocida como prick test. Podemos hacer otra prueba que es el RAS test. Podemos solicitar una dosificación de inmunoglobulina E, tanto total como específica. Y podemos realizar también pruebas de exposición. Dentro de las pruebas cutáneas, el prick test, vamos a tener una reacción de inmunoglobulina E mediada por un alergeno en la piel, ¿no? Entonces aquí le van a poner, van a marcar y van a empezar a colocar los alergenos y se va a observar si es que evidentemente hay reacción a qué alergeno, ¿no? Y eso se va a describir en el informe. Dentro de lo que son los exámenes de sangre, podemos solicitar una inmunoglobulina E total o una inmunoglobulina E específica, aunque no siempre está presente en todos los casos. Podemos hacer pruebas de exposición, administrar un extracto alergénico sobre la conjuntiva o la mucosa nasal y vamos a tener una reproducción de forma controlada de los síntomas de la alergia. La indicación cuando hay una discordancia entre la clínica y las pruebas cutáneas. Entonces existe una asociación que es la asociación ARIA, que evidentemente nos da ciertos criterios para evaluar lo que es la rinitis alérgica y asma, ¿no? Entonces dice síntomas que sugieren la existencia de rinitis alérgica, la rinorrea anterior, los estornudos, la obstrucción nasal, ¿no? Y que puede haber otros síntomas nasales como oculares. Entonces, dependiendo de la severidad de los síntomas, el paciente va a estar ya sea en atención primaria o en una atención de especialidad. En atención primaria vamos a darlo a pacientes con prueba, ¿no? De test solicitados a múltiples alergenos, ya sean estos negativos o positivos. Ahí nosotros le vamos a dar la información y bueno, en otros países lo que ellos les proponen es ya inmunoterapia, ¿no? Nosotros todavía no contamos con este tipo de tratamiento, por lo menos en lo que es la seguridad social, ¿no? Y bueno, si la prueba es negativa, buscar otras causas para esa rinorrea acosa, ¿no? Y si evidentemente requiere de inmunoterapia, en otros lugares lo derivan al especialista, quien completa las pruebas alérgicas cutáneas con un pretest. Si es positiva con sintomatología relacionada, bueno, se concluye como diagnóstico rinitis alérgica. Si es negativa, si existen indicios de alergia, se hace una determinación de IgE en sangre, ¿no? Específica para, bueno, identificar alergenos. Si es positiva, se da sintomatología relacionada con lo que es la rinitis alérgica. Entonces, el tratamiento tiene que estar enfocado a una educación tanto del paciente como de la familia, ¿no? Para evitar los alergenos, ¿no? Ya sean alimentarios o ambientales, los ácaros, los pólenes, las mascotas, ¿no? Es que realmente nosotros tenemos nuestro gatito, nuestro perrito, y hay alguien con alergia, entonces vamos a tener que evacuar de la casa a la mascota, ¿no? O decirle por lo menos que esa mascota no ingrese a la habitación de la persona que tiene la alergia, ¿no? Que esté lo menos posible en contacto, mandarla a un ambiente que no deje la caspa de su pelito, ¿no? Que va a aumentar la alergia en el paciente. Problemas de ácaros generalmente en lugares con bastante humedad, como Lima, la selva, ¿no? Que ahí hay bastantes ácaros. Entonces, también tenemos ácaros aquí, pero no en la magnitud que ellos. Y bueno, limpieza, ambientes bien ventilados, ¿no? Ello va a depender de tanto del paciente como de los padres, ¿no? El tratamiento farmacológico lo vamos a orientar en varios aspectos y una inmunoterapia específica para ciertos alérgenos. Pues de acuerdo a la área, ¿no?
Tenemos que se pueden dar antihistamínicos orales, antihistamínicos tópicos, corticoides tópicos, descongestionantes nasales, anticolinérgicos, cromomas o antagonistas de receptores leucotrienos. Dentro de los antihistamínicos orales tenemos inicialmente a la clorfenamina, la loratadina, la cetiricina, la fexofenadina, la desloratadina y la levocetiricina. Los estornudos generalmente son los síntomas más frecuentes, el picor, la rinorrea y los síntomas oculares. Se pueden apoyar con vasoconstrictores tópicos, ¿no? Que habíamos mencionado, la nafasolina, la pseudoefedrina, la oximetazolina y la fenilefrina, para disminuir los efectos de obstrucción nasal. Y bueno, también tenemos que dosificar estos medicamentos porque producen un efecto rebote. Si lo usamos constantemente, va a llegar un tiempo en que ya no va a dar respuesta en el paciente. En cuanto a los corticoides intranasales, ¿no? Tenemos varios en el mercado. Entonces tenemos, por ejemplo, a la mometasona, la fluticasona, beclometasona, ¿no? Y también podemos utilizar que estos medicamentos nos van a disminuir la congestión, la rinorrea, los estornudos y el prurito. Y también tenemos corticoides sistémicos. Los corticoides sistémicos pueden ser intranasales, como la betametasona y la triancinolona. Generalmente la triancinolona en solución la infiltramos a nivel de los cornetes. Entonces, también podemos utilizar anticolinérgicos intranasales, con bromuro dipatropio, ¿no? Nos va a disminuir la rinorrea. Podemos utilizar cromomas tópicas que estabilizan la membrana y evitan la degranulación de los mastocitos y la liberación de mediadores en forma preestacional, como por ejemplo el cromoglicato disódico, el neodocromil sódico. Y también podemos utilizar antagonistas de los receptores de los leucotrienos. Dentro de ellos el montelukast, el zafirlukast. Y podemos hacer uso también de una inmunoterapia específica subcutánea, con un antígeno único o de grupo reducido, sin respuesta a los predecesores. ¿Qué efectos secundarios tiene la rinitis alérgica? Que nos va a disminuir el rendimiento y aprendizaje escolar, porque ese es un niño que durante la noche como tiene la nariz obstruida, no descansa adecuadamente, no duerme como sus horas completas y el día siguiente está cansado, aburrido, somnoliento y deseando llegar a casa para tirarse en su camita. Va a alterar las actividades cotidianas porque obviamente no vamos a rendir de la misma manera, ¿no? Va a inferir en el sueño y va a dar una fatiga diurna, porque no poder respirar por la nariz va a hacer que el paciente duerma menos horas, ¿no? Y también el más importante, va a generar una alteración a nivel del crecimiento facial. ¿Cuáles son las complicaciones de la rinitis alérgica? La otitis media. Entonces, como hay una congestión, una hipertrofia de cornetes, hay una mucosa nasal inflamada, también se va a inflamar por este factor de alergia el orificio de desembocadura de la trompa, la mucosa de la trompa de Eustaquio, va a quedar secreciones retenidas a nivel del oído medio y se va a producir una otitis. Puede haber también problemas de conjuntivitis, de sinusitis, porque se va a obstruir el ostium de drenaje de los senos y se va a coleccionar moco, eso se puede infectar y nos va a dar una sinusitis. Pólipos, porque obviamente la alergia es la primera grada y de ahí puede evolucionar ya sea pólenes y asma. A ambas cosas, por lo que va a necesitar un tratamiento específico.
Y el asma bronquial también va a ser una complicación de estos problemas de alergia. Luego tenemos la rinitis eosinofílica no alérgica o NARES, rinitis no alérgica. Es frecuente en adultos, la clínica es igual a una rinitis alérgica. El diagnóstico se va a determinar por la existencia de eosinófilos dentro de la... Entonces, en el diagnóstico vamos a encontrar eosinófilos en el moco nasal, aunque no encontramos una causa. Puede haber un antecedente atópico negativo, puede haber pruebas cutáneas negativas, podemos incluso tener una inmunoglobulina E normal. El tratamiento es esteroides con buena respuesta. Otro problema que tenemos a nivel de la nariz es el catarro común, también conocido como coriza, como una rinitis aguda inespecífica. Existe una inflamación de la mucosa nasal, una lesión viral, generalmente por rinovirus. Podemos tener como agentes a los adenovirus, a los ortomixovirus, a los coronavirus, al paramixovirus, a la influenza, al parainfluenza, al sincitial respiratorio. Y generalmente existe una transmisión por vía aérea de zonas frías y húmedas que pueden incubar hasta 3 días. Y vemos al paciente así, chorreando, ¿no? Con papel higiénico a nivel de la nariz, agarrándose la frente, con una facies evidentemente dolorosa y de malestar general. En el caso del catarro común, coriza o rinitis aguda infecciosa, vamos a encontrar fiebre, malestar general, obstrucción nasal. Los pacientes van a manifestar en el catarro común, todos hemos pasado por un catarro, por fiebre, malestar general, obstrucción nasal, rinorrea acuosa, luego se hace más densa, baja el olfato, ¿no? Hay un cosquilleo nasal, hay una epífora continua con prurito y sequedad nasal. A la rinoscopía anterior vamos a encontrar hiperemia de la mucosa nasal. En la terapia sintomática vamos a encontrar reposo, AINES, descongestionantes nasales, etc. Y vamos a agregar también vitamina C. La rinitis no alérgica puede estar debida a sustancias no irritantes, a alimentos, a factores emocionales. Entonces, la rinitis no alérgica vamos a tener también ciertos alimentos, puede ser emocional, puede estar en relación a atrofia de la mucosa, a un reflujo gastroesofágico o a causas idiopáticas. También tenemos una rinitis hormonal, que está catalogada como rinitis climatérica, donde existe un déficit de hormonas que llevan a atrofia de la mucosa nasal, produciendo obstrucción nasal con mala calidad de secreciones. La rinitis de la luna de miel generalmente vamos a tener una rinitis de la luna de miel que se debe a una hiperactividad sexual con liberación de catecolaminas endógenas que generan un efecto alfa-adrenérgico sobre los tejidos eréctiles que en el varón
se encuentran tanto en los cuerpos cavernosos como en los cornetes. Y una rinitis medicamentosa por el uso prolongado de agentes y vasoconstrictores tópicos de tipo alfa-adrenérgicos como la oximetazolina, que produce a través del tiempo un efecto congestivo de rebote. O sea, si nosotros indicamos gotitas, el paciente lo puede utilizar cada 8 horas por unos 3 días sin producir falta de respuesta cuando se vuelvan a instilar las gotitas. Y luego también puede haber una rinitis medicamentosa a la aspirina, a los antiinflamatorios no esteroideos, a los bloqueantes alfa-adrenérgicos, a la cocaína y a la clorpromacina. Dentro de los efectos de la rinitis medicamentosa por cocaína, que tienen efecto alfa-adrenérgico, donde su uso prolongado por acción vascular a nivel de la mucosa nasal va a generar un efecto congestivo de rebote, un adelgazamiento de la mucosa con perforación septal, una atrofia de la mucosa nasal y de los cornetes. Los síntomas van a ser obstrucción nasal, no síntomas alérgicos o infecciosos. El antecedente va a ser el consumo de la sustancia tóxica. El tratamiento es eliminar el agente causal con esteroides tópicos, con cirugía o corrección de esa perforación septal. También tenemos la rinitis vasomotora, que se inicia entre los 30 a 50 años de edad, que corresponde a una hiperfunción del sistema parasimpático que se desencadena por episodios y produce cambios bruscos de la temperatura. Hay irritantes ambientales como los solventes, ciertos fármacos, el uso o la exposición a cigarro y perfumes. En el hipotiroidismo también vamos a tener una rinitis vasomotora, en el embarazo generalmente en el primer trimestre, y también al uso de anticonceptivos orales. Entonces, en la rinitis vasomotora vamos a ver una rinorrea acuosa, obstrucción nasal unilateral, prurito nasal, estornudos en salva, cefalea frontal, y el diagnóstico lo vamos a hacer por descarte habiendo eliminado las otras causas. Vamos a ver una mucosa nasal pálida, casi lívida, bastante pálida entre las crisis. Secreción acuosa profusa, que es lo que va a estar chorrear y va a obligar al paciente a estar pegado a un papel o a un pañuelo, y el aumento de volumen de los cornetes, que eso lo vamos a visualizar generalmente tomográficamente, sobre todo. En la rinitis vasomotora vamos a ver que los test de laboratorio, tanto de inmunoglobulina E como el PRIC-T, son negativos. El tratamiento va a estar enfocado a la supresión de irritantes sintomáticos como los antihistamínicos y antiinflamatorios. Y podemos indicar la criocirugía de... Entonces, la rinitis vasomotora, la terapia va a ser la supresión de irritantes. Vamos a dar un tratamiento sintomático con antihistamínicos y antiinflamatorios. Vamos a favorecer la humidificación de la nariz, ya sea con lavados, ¿no? Piscina, o ingresando a ambientes humidificados. Podemos hacer nebulizaciones con bromuro dipatropio, y si no hay respuesta, vamos a proceder a hacer la criocirugía de cornetes o electrocauterización de los mismos. En la rinitis crónica hipertrófica, lo que vamos a ver es que también hay una forma leve, moderada, severa, profunda. Entonces, al introducir nuestro espéculo, vamos a ver una mucosa normal.
podemos observar un aumento de volumen de los cornetes, ya sea moderado o severo, ¿no? Que nos permitan la obstrucción y la no visualización de las estructuras que están dentro de la pirámide nasal. Generalmente la rinitis hipertrófica, el tratamiento es, además de la electrocauterización en la que nosotros introducimos una aguja a nivel de la cabeza del cornete y luego aplicamos electricidad, entonces por eso se llama electrocauterización. Se puede hacer un retiro de el tejido óseo, ¿no es cierto? Se elimina parte sobre todo de la porción esponjosa y eso va a disminuir el volumen del cornete para que el paciente pueda respirar mejor. O también podemos observar, evidentemente, un tabique central, pero un crecimiento a nivel de los cornetes. Y tenemos la rinitis seca anterior, que es una infección o una inflamación que se da sobre todo a nivel de los 2 tercios anteriores de la nariz por ambientes secos o contaminados por aire acondicionado. Y en la rinoscopía anterior lo que vamos a hacer es ver la presencia de cosas y en el examen endoscópico vamos a encontrar costras y sangrado en algunos casos. El tratamiento es lavados con suero fisiológico. Actualmente, dentro de lo que son los productos naturales, se está haciendo hincapié en lo que es el agua marina, ¿no? Que alguien lo ha industrializado y lo venden en frascos, con botellas, y el uso de pomadas oleosas que van a permitir que esa mucosa no esté tan seca, no se agriete y trabaje mejor. Otro problema que tenemos es la rinitis atrófica u ocena. Es una inflamación crónica de la nariz que lleva una progresiva transformación de la mucosa en metaplasia. Puede haber una atrofia de la submucosa con pérdida de cilios y tejido glandular, disminución del transporte mucoso con presencia de neutrófilos y bacterias que comprometen el hueso más frecuentemente en mujeres que en varones. Entonces, la rinitis atrófica u ocena, vamos a observar la presencia de costras y de secreción nasal. En la rinoscopía anterior vamos a ver una fosa muy amplia, seca, con secreción purulenta, y al hacer la visualización a través de las coanas, vamos a ver una reducción de las estructuras nasales. Entonces, para una rinitis atrófica u ocena, existen varios factores. Un factor genético, que es el antecedente familiar en un 15 a 30%, un factor infeccioso atribuido a Klebsiella oceanae, a Staphylococcus aureus, a Proteus mirabilis, a Escherichia coli, a problemas del desarrollo, vamos a ver alteraciones de neumatización del seno maxilar, ¿no? Porque obviamente cuando hay problemas de alergia, de infecciones a repetición, se queda atrapado el moco, el seno no ventila y los mocos son pequeños o hipoplásicos. También tenemos factores nutricionales como el déficit de vitamina A, factores sistémicos como una vasoconstricción excesiva, factores endocrinos como el déficit de estrógenos, ¿no? Que también nos van a llevar a una atrofia de la mucosa nasal, el uso de algunos medicamentos, sobre todo los antidepresivos, que resecan las mucosas, ¿no? Y ciertos tratamientos inmunológicos que van a afectar tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral.
Entonces, indica que para este tipo de patología se recomienda, bueno, inicialmente lavados con suero fisiológico y bicarbonato de soda, utilizar agua marina o extracto de costras. Vamos a indicar al paciente, como habíamos mencionado, agua marina, extracción, limpieza de costras, pomadas oleosas, ¿no? La extracción de costras, como vamos a ver, miren estos costras que tiene el pacientito. Antibióticos, inicialmente vamos a utilizar el Bactrim, las tetraciclinas, la vitamina A, ciertos vasodilatadores, y en la cirugía lo que vamos a hacer es una operación de EIRE. Entonces, la operación de EIRE, lo que vamos a ver es que aquí, como tenemos unas fosas amplias, se va a hacer una restricción de la mucosa nasal, del tabique, y en este espacio se va a rellenar con pedacitos de cartílago. Entonces ya no vamos a tener una amplia cavidad, sino vamos a tener una cavidad nasal disminuida. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con la sífilis y las personas que inhalan cocaína en forma crónica. ¿Cómo vamos a reconocer? Porque en la cocaína vamos a encontrar una mucosa pálida, atrófica, por problemas de vasoconstricción. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Creo que ninguna, doctora. Todo estaba claro. Ya, entonces vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que sería la continuación de enfermedades de nariz y de senos paranasales. Un ratito. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, doctora, sí te veo. Sí, doctora. Ya, entonces, patología es la poliposis nasosinusal. Te llamo, por favor, estoy en clases. Te llamo, por favor. Gracias. La poliposis nasosinusal, en la que evidentemente vamos a tener pólipos a nivel de las fosas nasales y también pólipos en los senos, ya sea esfenoidales, frontales, maxilares. Pues la poliposis nasal es una enfermedad inflamatoria crónica de la pared lateral de la nariz y de las celdillas, sobre todo etmoidales anteriores. Hay una respuesta nasosinusal de edematosa no específica, usualmente eosinofílica, o no eosinofílica también en algunos casos. El origen no está todavía determinado, pero es una patología recidivante, lamentablemente. Hay una frecuencia aumentada con la edad, donde se encuentra mayor presencia de pólipos a partir de los 50 años. Hay antecedentes familiares en el 14% de los pacientes. La ubicación de los pólipos se encuentran más en el meato medio, en el proceso uncinado y en el infundíbulo,
65% a nivel de la bula etmoidal, 48% en el receso frontal. Está asociado a otras patologías, como ser la fibrosis quística en un 20% en pacientes menores de 5 años de edad. Está asociado a problemas de asma. Hay intolerancia, antecedente de intolerancia a la aspirina en 35% de los casos. Hay otro que es el síndrome de Santer, el síndrome de Cartagener, la sinusitis fúngica y otros. Entonces, ¿cómo vamos a ver el pólipo? Este es el tabique, este es el meato, ¿no es cierto? La mucosa meatal. Y aquí vemos en este espacio la emergencia de una masa de carácter pálida, ¿no? Con cierta vascularización, que es el pólipo, obviamente. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Por una anamnesis, el examen clínico, la rinoscopía anterior. Necesariamente vamos a tener que hacer una endoscopía rígida o flexible. Se puede biopsiar, ¿no? Y se pueden solicitar algunos exámenes auxiliares, ¿no? Para ver cómo es, por ejemplo, vamos a ver cómo están los eosinófilos en sangre. Vamos a pedir algunos otros laboratorios. Siempre vamos a solicitar una tomografía y en algunos casos una resonancia. Entonces, los síntomas y signos van a ser los síntomas: obstrucción nasal, disminución del olfato en forma total o en forma parcial, la presencia de rinorrea acuosa, generalmente. Al examen macroscópico y al examen físico vamos a encontrar unas masas blandas semitransparentes, móviles, translúcidas, como vemos aquí, ¿no? Como a manera de granos de uva, que pueden alcanzar un tamaño hasta de 10, 12, 13 centímetros. Entonces, esta poliposis puede ser unilateral, ubicada solamente en el seno maxilar, llamado también pólipo antrocoanal, o puede ser múltiples, incluyendo a encontrarlos en ambos lados de las cerillas etmoidales. La poliposis nasosinusal va a requerir un tratamiento médico para disminuir el tamaño de los pólipos, para permitir que se recupere el olfato, para prevenir la recidiva y para disminuir los síntomas de la rinitis. Pues nosotros podemos tener un espéculo, simplemente levantar la punta de la nariz y vamos a ir a ver una masa semitraslúcida, ¿no? Y vamos a empezar a atacar con corticoides. Entonces, los corticoides pueden ser tópicos y sistémicos, que van a inhibir la síntesis del ácido araquidómico, tipo mometasona, budesonida, beclometasona. Podemos hacer infiltraciones con triancinolona a nivel del pólipo, ¿no? Podemos indicar al paciente prednisona 1 miligramo por kilogramo por día. Le vamos a recomendar al paciente que haga lavados de la nariz, puede ser con suero fisiológico, con agüita tibia, con agüita de manzanilla, ¿ya? Y pacientes que tengan problemas en relación con la aspirina, les vamos a poder indicar una desensibilización. Podemos usar inmunomoduladores que reducen el reclutamiento y maduración y activación de los eosinófilos. Hay un posible rol, se habla que el omeprazol puede favorecer la fluorescencia de pólipos. Existe el omalizumab que nos va a dar una desensibilización de los leucotrienos, y el uso de macrólicos de acción desinfectante también nos van a ayudar un poco. Entonces, la poliposis nasosinusal puede disminuir de tamaño con infiltración de corticoides, pero si no disminuye de tamaño, vamos a tener que proceder al retiro de los pólipos, ya sea a nivel del antromaxilar, a nivel de etmoides, a nivel de esfenoides, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo esté la cirugía.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la cirugía podemos hacer uso del endoscopio, que nos va a permitir visualizar dónde estamos, ¿no? Nos va a ayudar a trabajar con un mejor campo operatorio, sin mucho sangrado cuando se realizaba hace años atrás una tracción de los pólipos, se retiraban y lo mandaban al paciente a casa. Y aquí tenemos el tratamiento con la navegación, ¿no? Entonces se está visualizando por vía endoscópica, pero por medio de la computadora está haciendo el seguimiento de dónde están las piezas, en qué nivel están sus instrumentos, ¿no? Y si va por el camino correcto. Entonces, ¿cómo vamos a verlo tomográficamente? Vamos a ver como una degeneración, ¿no? De las estructuras, en este caso de los cornetes. Vamos a apreciar una cavidad bastante amplia. Entonces, a nivel de las celdillas esmoidales, vamos a ver evidentemente ocupación de todas ellas, ¿no? En los senos maxilares también vamos a encontrar un velamiento, en los senos frontales lo propio. Entonces, el diagnóstico diferencial lo tenemos que es con el pólipo antrocoanal, con el papiloma nasal invertido, con algún tipo de tumor o con encefaloceles. El pólipo antrocoanal, como su nombre lo dice, evidentemente es una lesión benigna de la pared posterior del antro maxilar, donde la mucosa polipoidea se prolapsa a manera de un reloj de arena sobre el punto de menor resistencia. Generalmente es una lesión que se presenta entre los 10 a 30 de años de edad, en un 70% de los casos, más ligeramente una relación de 1.3 en mujeres que en varones. Está relacionado con fibrosis quística, menos porcentaje con alergia. El epitelio es hiperplásico de tipo de células cilíndricas ciliadas. ¿No? Y vemos así en la tomografía, ¿no? Que ocupa toda la fosa, el seno maxilar, emerge por la fosa nasal y se va desplazando hacia atrás. Entonces, la cirugía para retirar estos pólipos, bueno, antiguamente se hacía por arrancamiento. Actualmente, gracias a la cirugía endoscópica, podemos llegar hasta el punto de inserción de los mismos, ¿no? O existe un nuevo aparato que funciona como aspiradora con cuchilla, ¿de acuerdo? Y va aspirando, cortando y va aspirando los pólipos hasta dejar una cavidad amplia y libre de los mismos. También se hacía una cirugía que era la cirugía de Cajuelu, que ahorita lo vamos a ver. En el caso de la triada de Santerre, se refiere a una intolerancia a la aspirina con poliposis nasal más asma. Entonces, en esta triada se asocia también a angioedema, rinorrea acuosa, congestión nasal intermitente. Se presenta como una rinitis alérgica que evoluciona con el paso del tiempo, formando pólipos nasales o desarrollando eventos de dificultad respiratoria secundaria a vasoespasmo. Así como tenemos cuerpos extraños en el oído, vamos a tener también cuerpos extraños a nivel de la nariz. Entonces, esos cuerpos extraños van a tener ciertas características, ¿no? Entonces, hablamos que cualquier elemento ajeno al cuerpo que esté alojado en el interior de las fosas nasales va a ser un cuerpo extraño. Pueden ser pacientes pediátricos o pacientes con retardo mental. Los cuerpos extraños pueden ser animados, como habían mencionado sus compañeros, ¿no?
polillas, arañitas, mosquitas, cucarachas, gusanos, ¿no? Y los inanimados obviamente pueden ser de dos clases, ¿no? Pueden ser elementos orgánicos o inorgánicos. Los cuerpos extraños son una urgencia aguda y ya que pueden causar una obstrucción inminente de la vía aérea si se van hacia la tráquea. Nos tenemos que evaluar siempre la localización, ¿no? Dónde se encuentra el cuerpo extraño. ¿Qué tipo de cuerpo extraño es? Como yo mencionaba, si es de bordes regulares o de bordes asimétricos. Y de acuerdo a esa visualización vamos a definir cuál va a ser la mejor vía para retirar el tapón. Dentro de los cuerpos extraños animados vamos a tener que en climas tropicales, ¿no? Como Quillabamba, Puerto Maldonado, Iquitos, la selva central, vamos a tener a las moscas barredoras, larvas de Aestrus hipoderma dermatofobia. Generalmente las hembras oradan con ayuda de su órgano ovipostor, ¿no? Y también pacientes que tengan problemas infecciosos a nivel de la nariz, como ser sífilis o cena, ¿no? Entonces, estos elementos nos pueden generar una destrucción ósea nasal y de los senos paranasales. Entonces, antiguamente se utilizaba el cloroformo, ¿no? Se utilizaba el éter también para proceder al retiro de los mismos. Nosotros que estamos en Cusco podemos utilizar la muña o la albahaca también, ¿no? La albahaca, licuarla o molerla en un batán, pasarla por sacar un extracto de la misma, instilamos esas gotitas en las fosas nasales y las moscas o las larvas van a empezar a salir porque no les agrada el olor que emite. Y finalmente, si no podemos retirarlas, vamos a tener que someter al paciente a una cirugía endoscópica, generalmente para retiro de los cuerpos extraños y dejemos las cavidades libres de larvas. También existen ascaris lumbricoides que van evidentemente como los niños hacen su rascado durante la noche, luego se rascan la naricita, dejamos huevitos ahí o las larvas empiezan a aumentar de tamaño. También puede ser por producir tos, ¿no? Regurgitación, vómitos y puede haber una reinfestación también. Se extraen generalmente a mano o con pinza. También podemos encontrar elementos higroscópicos porque van a aumentar de tamaño, sobre todo en las menestras secas, ¿no? Como las arvejas, los frijoles, el maíz y otras semillas. Normalmente las mamás, pues en casa, cuando cocinan, si los niños están cerca, ahora que hemos estado en una época de pandemia, donde los niños más han estado en casa en contacto con la mamá durante las actividades cotidianas, entonces algunos, mientras ella estaba haciendo su pelado de arvejas o su remojo, agarraban uno de estos elementos, lo introducían a la nariz y como evidentemente en la nariz hay moco, entonces empezaban a aumentar de tamaño. O sea, cualquiera de estos elementos se hincha más cuando está dentro de la nariz que cuando lo dejamos remojando en agua. Los cuerpos extraños pueden ser unilaterales, generalmente, porque no se meten a las dos fosas, generan obstrucción nasal, hay secreción nasal sanguinolenta, o serosa o mucopurulenta, con bastante mal olor, ¿no? Generalmente los papás acuden a la consulta porque sienten un mal olor en la nariz de los pequeños. Cuando el otorrino lo evalúa, lo que se encuentra es un cuerpo extraño. Pueden generar dolor, sangrados nasales y estornudos para tratar de eliminar estos elementos, ¿no? Entonces, la rinoscopía nosotros vamos a ver una congestión, tumefacción de la mucosa nasal, larvas moviéndose, necrosis compresiva, si hay problemas de ulceración,
Hay un lado más prominente por el asunto del crecimiento higroscópico. Puede existir obsedación y necrosis tanto del cartílago como del hueso, ¿no? Y dentro de los cuerpos extraños inanimados tenemos a minerales y monedas. También elementos químicos como las pilas que hacen un daño extensivo con necrosis tisular, ¿no? Por lo que vamos a tener que proceder al retiro y al lavado nasal, control médico semanal para ver que no haya quedado ninguno, ¿no? Y evitar pues el hecho de que generalmente como emiten sustancias tóxicas, generen una perforación y una sinequia a nivel de la mucosa de la nariz. También tenemos la presencia de hongos, ¿no? También existen cuerpos extraños iatrogénicos, como ser los tapones nasales, los algodones, las agujas o instrumentos, entre otros. Entonces también vamos a encontrar elementos traumáticos como vidrio, metales, dientes o hueso. Si estos cuerpos extraños permanecen en el tiempo, ¿no? Generalmente en niños, ¿no? El niño se hace tolerante al cuerpo extraño, se producen alrededor del mismo depósitos de calcio y eso va a generar una masa pétrea rodeada de fibrina que se va a denominar como rinolito. Igualmente, al ocupar un espacio, van a producir una obstrucción nasal, van a generar secreciones nasales y van a permanecer en el tiempo, ¿no? Y van a ser solamente de hallazgos al examen por el otorrino. Entonces ahí podemos visualizar como una piedra que está dentro de las fosas nasales y es conocido como rinolito. El tratamiento, bueno, si se trata de niños y también adultos, vamos a tener que someterlos a anestesia general para evitar el sangrado, no evitar el hecho de que el paciente está muy tenso, muy nervioso, y con ayuda de una curetita vamos a proceder a retirar el cuerpo extraño. Entonces, debemos tratar de evitar el sangrado cuando los retiramos, ¿no? Para no causar otros problemas. En algunos casos se puede hacer la maniobra de Heimlich, se puede invitar al paciente a sonar la nariz para tratar de limpiarla y hacer una respiración bucal. Si nosotros disponemos de los elementos y tenemos la capacidad de visualizarlo, ¿no? Obviamente, si están en el tercio anterior de la nariz, vamos a retirarlos. Pero si ya se encuentran en el tercio medio o posterior, vamos a necesitar de instrumentos especiales que previa anestesia tópica, ¿no? También la aplicación de un vasoconstrictor que nos disminuye el tamaño de los cornetes y amplíe el espacio de la cavidad, ¿no? Si se trata de un niño, vamos a decirle al papá o mamá que se siente al niño en sus rodillas, vamos a pedir que inmovilice las piernas cruzando nuestras rodillas y vamos a proceder a retirar el cuerpo, ¿no? Con ayuda de una curetita. Generalmente vamos a envolver al niño dentro de una sábana, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar diferentes modelos de ganchos para poder hacer el retiro de los mismos. Siempre hacerlo con rapidez, sin lastimar las mucosas de los pacientes. Entonces, para el retiro de cuerpos extraños tenemos que ser rápidos y siempre tenemos que revisar la otra fosa. Entonces aquí estamos viendo cómo están sujetando al niño, qué están encontrando. ¿Qué complicaciones tiene? Que se puede producir estenosis de las cavidades, una perforación del tabique, sobre todo cuando hay pilas, ¿no? Un daño de la mucosa nasal que puede ser permanente
Puede haber aspiración y o deslizamiento iatrogénico hacia la vía aérea inferior. Y el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con atresia unilateral de coanas por el asunto de la obstrucción nasal, con sinusitis por esa secreción purulenta que baja por las fosas nasales, ¿no? Con la presencia de osteomas, en el caso de los rinolitos, ¿no? Que son osteomas, son unos tumores benignos de hueso. Tenemos que diferenciar de los pólipos o de alguna neoplasia maligna. Dentro de los tumores nasales tenemos varios. Vamos a mencionar para ustedes los más importantes. Dentro de los benignos tenemos el nasoangiofibroma. Pueden ustedes cruzarse con alguno de ellos, ¿no? Hay pólipos, hay verrugas. Dentro de los malignos, el más frecuente es el papiloma invertido, ¿no? Y evidentemente no vamos a tener diferencia entre tumores benignos y malignos, ¿no? Porque ambos nos van a dar síntomas de obstrucción nasal, de dolor y en algunos casos de sangrado. Entonces, los tumores benignos pueden ser provenientes de epitelio, de tejidos blandos, de linfáticos, de glándulas exócrinas, ¿no? De origen neural, dependientes de cartílago o de hueso. Los signos y síntomas pueden ser nasales, orbitarios o faciales y orales, que nos van a dar obstrucción nasal, dolor, epistaxis y una descarga nasal. En el caso del nasoangiofibroma, que es el tumor bandera de los otorrinos, es un tumor vascular más frecuente de la cavidad nasal. El 0.05% de los tumores de cabeza y cuello generalmente se presenta en adolescentes del sexo masculino entre los 7 a 21 años y con un promedio de 14 años. Generalmente este nasoangiofibroma está irrigado o alimentado por la arteria maxilar interna, por la arteria faríngea ascendente y la oftálmica. Entonces, y es un tejido andrógeno dependiente, porque generalmente se va a presentar en el momento de la adolescencia, puede disminuir o remitir ligeramente cuando termina la adolescencia. El diagnóstico nos los va a dar la anatomía patológica, ¿no? Y ellos han observado que tienen elementos similares al tejido eréctil y va a involucionar con los años. Entonces, en el nasoangiofibroma vamos a observar una obstrucción nasal unilateral o a veces bilateral. El paciente va a presentar epistaxis, va a sentir la presencia de una masa tumoral a nivel de nasofaringe, ¿no? Puede generar una hipoacusia unilateral o bilateral. Nos va a dar alteraciones visuales, una voz hiponasal, rinolalia acentuada. Puede haber una rinorrea o rinorrea acuosa, una respiración bucal y generalmente los van a asociar con una facies en cara de sapito, ¿no? Y algunos pacientes presentan cefalea. Entonces, el nasoangiofibroma se localiza en la pared lateral del techo de la nariz, donde se encuentra el proceso del esfenoides y el hueso palatino, que se unen a la ala horizontal del vómer. En el estudio anatomopatológico se van a encontrar canales vasculares de tamaño de capilares venosos, o sea, es netamente un tumor vascular, cubierto con células endoteliales, con un estroma, no hay músculo liso entre las estructuras, por lo que fácilmente sangra al mínimo esfuerzo. Entonces, lo que caracteriza es una fragilidad vascular, ¿no? Una red vascular muy ramificada, anastomosada, es bastante sangrante, de crecimiento ilimitado porque va expandiéndose hacia los senos maxilares, hacia la base del cráneo. Su ubicación puede ser esfenoetmoidal.
Entonces tenemos una ubicación etmoidal, esfenobomeriana y a nivel de la nasofaringe. Como observamos aquí, está ocupando todo lo que es la coana, la fosa nasal, y vamos a tener estas deformidades del rostro por el crecimiento excesivo de este nasoangiofibroma, ¿no? Entonces también vamos a ver una protrusión del paladar blando, vamos a ver un edema de las mejillas, podemos ver una proptosis. En la rinoscopía anterior vamos a ver una mucosa hipertrofiada, inflamada, roja, dura al tacto, que obstruye la fosa nasal izquierda. Perdón, una de las fosas. Radiológicamente, en la tomografía vamos a ver una masa en la nasofaringe, puede generar erosión de las paredes, tanto de los senos maxilares como del tabique, erosión del hueso esfenoidal, erosión de la pared medial del seno maxilar, desplazamiento del seno nasal y extensión de este tumor. Existe una clasificación que es la clasificación de Chandler, en la que por la tomografía se da una numeración de acuerdo a su ubicación, si se encuentra en la nasofaringe, si se extiende a cavidad nasal o esfenoides, si se extiende a más de un seno maxilar o aún más de un seno paranasal, ¿no? Y también si se extiende hacia la cavidad craneana, va a tener otra puntuación. Entonces, el nasoangiofibroma es de tratamiento quirúrgico, ¿no? Identificado el pedículo, se ataca esa zona y se procede a la extracción del mismo. En la angiofibroma se puede solicitar una angiografía carotidia para ver la extensión y vascularidad de la masa. También se puede utilizar para realizar una embolización arterial preoperatoria para disminuir el sangrado del paciente. Y siempre que lo tengan o que lo encuentren, nunca biopsiarlo. Entonces, el tratamiento médico se enfoca en el uso de dietilvestrol y se hace más un tratamiento quirúrgico que tiene varias vías de abordaje. Puede ser una vía transpalatina, una vía Cadwell-Loop, que la vamos a ver, se hace un abordaje lateral con se llama lateral de Ferguson, que va por el ángulo externo del ojo, el párpado inferior, la raíz nasal, se coge el borde de la nariz y la cara, se encuentra hasta el subtabique y ahí se procede a hacer el corte para poder exponer mejor la masa tumoral. Hay otra técnica que es el degloving, en el que se levanta toda la piel de la cara y tiene una recidiva del 15 al 20%. 30 a 50% hay una invasión intracraneal. Entonces, en la vía transpalatina vamos a hacer una incisión a nivel de la mucosa. Levantamos el paladar, aquí tenemos el esquema, ¿no? Y procedemos a visualizar aquí al angiofibroma. En la operación de Cadwell-Loop se hace una ventanita a nivel del seno maxilar, en la fosita canina, y a través de esa fosita, obviamente vamos a proceder a hacer el retiro de la masa tumoral. Entonces, en la angiofibroma, la técnica de degloving consiste en levantar la piel de la cara y así sucesivamente hasta poder liberar la masa, que va a ser generalmente de consistencia dura, de color rojo grisáceo, va a sangrar fácilmente, hay una red vascular envuelta en el estroma fibroso sin musculatura, ¿no? Y tiene ciertas complicaciones. Una complicación es la obstrucción de la vía lagrimal, resequedad nasal, epistaxis que ya habíamos mencionado, la exotropía y la proptosis leve.
Hay otros tumores que son los gliomas, que son tumoraciones benignas que pueden estar presentes en el momento del nacimiento. 60% son extranasales, 30% son intranasales, 10% son mixtos de forma quística y el tratamiento es quirúrgico. Los hemangiomas evidentemente son tumores benignos de etiología vascular, pueden ser intraóseos o localizados en la mucosa nasal y demás. También tenemos el fibroangioma del tabique nasal, que es un pólipo sangrante del tabique, generalmente más en mujeres se manifiesta a nivel durante el embarazo por las alteraciones hormonales. Ahí es una masa friable, rojiza a nivel del área de Kieselbach. El tratamiento es la excisión completa quitando la base cartilaginosa. Dentro de los tumores malignos, para manera de información vuestra, vamos a saber que corresponde al 3% de los tumores del tracto respiratorio, 1 a 2% de los tumores malignos del cuerpo, más en varones, en mujeres en una relación de 2 a 1, generalmente entre los 60 y 70 años, presentes fundamentalmente en raza blanca, y siempre tenemos que hacer hincapié en lo que es la historia clínica en relación a los síntomas de obstrucción nasal, dolor, epistaxis. En el examen físico vamos a visualizar una rinoscopía anterior, una rinoscopía posterior. Nos vamos a apoyar con una endoscopía nasal que nos permita visualizar coanas, cabum. Vamos a solicitar una tomografía y una resonancia magnética. Y es importante el diagnóstico clínico y anatomopatológico en forma precoz para enfocar el tratamiento y prolongar el tiempo de vida del paciente, ¿no? El diagnóstico de diferencial nos va a determinar que si es benigno, si es premaligno, si es maligno, ¿no? Y el diagnóstico va a ser netamente histológico. La extensión de los tumores malignos pueden generar alteraciones del olfato, cefalea con neuropatía craneal, síntomas a nivel del lóbulo frontal, diplopía o pérdida de visión, epífora por compresión de la vía lagrimal, otitis media efusiva por obstrucción de la trompa de Eustaquio, deformidad facial y ser asintomáticos. En la tomografía vemos una tomografía con y sin contraste en cortes axiales y coronales, evalúa el compromiso óseo, define las lesiones en 3 dimensiones, nos permite visualizar si abarcan hasta órbita, nasofaringeo, fasoatérigo palatino o endocráneo. Y la angiografía va a ser más útil en tumores vasculares, delimita la lesión, nos da cuál es su arteria nutricia. Se puede hacer una embolización para una cirugía segura que nos disminuya un sangrado masivo. La resonancia magnética nos va a definir mejor la extensión tumoral, sobre todo en tejidos blandos, nos va a diferenciar secreciones de acuerdo a la tipología de los tumores, es útil en el seguimiento post-tratamiento, el gadolíneo permite contrastar mejor muchos tumores y sus bordes, y nos sirve para evaluar el compromiso óseo. Ahí tenemos un resumen de los tipos histológicos, ¿no? Y el otro tumor es el papiloma invertido, o llamado también papiloma schneideriano o de células cilíndricas, que es un epitelio neoplásico dentro del estroma subyacente. Surge también de la pared externa en un 70-80% y es de naturaleza incierta. El papiloma invertido puede estar dado por un epitelio escamoso o ciliado, viene de la pared lateral, cilíndrico, con capas múltiples de células columnares, ¿no? Si viene de la pared lateral, puede ser de forma fungiforme, con capas variables de queratina. Si viene del septum, generalmente se presenta tanto en hombres como en mujeres en igual proporción, y 2% genera adenocarcinoma, ¿no? En la tomografía vamos a ver un velamiento de uno o más senos maxilares, ¿no? Generalmente está incluido el cornete y el meato medios. Hay un velamiento unilateral con cierta destrucción ósea, ¿no? Como podemos ver aquí, en esta zona también.
Y el tratamiento es una cirugía endoscópica con recidiva en el 75% de los casos, con un margen quirúrgico amplio que evita recidivas. Hay que fresar el tejido óseo en inserción. El diagnóstico es anatomopatológico. Hay una hiperplasia de las crestas epiteliales hacia abajo, invirtiéndose en el estroma adyacente. Es un precursor del adenocarcinoma. Tenemos también el carcinoma vasocelular, que es un tumor maligno bastante frecuente, de presentación tanto en hombres como en mujeres entre los 60 y 70 años, con un nódulo indurado de crecimiento lento que se ulcera, crece en superficie como en profundidad, rara vez da metástasis y hay que hacer una biopsia bastante amplia, ¿no? Siempre. El otro tumor es el carcinoma espinocelular, el segundo en frecuencia, igualmente con una induración, con ulceración precoz, con bordes cortantes, cateriformes, por lo que este crecimiento rápido, por lo que vamos a tener que hacer una cirugía y extirpación precoz con radioterapia, con márgenes bastante amplios, como vemos ahí, hay exposición de hueso y de cartílago, con rotación de colgajos. Y el adenocarcinoma, que se puede transformar en carcinoma de células transicionales, de alta incidencia en trabajadores de madera o textil, 90% en varones, más frecuente se presenta a nivel del etmoides, hay un antecedente de una polipectomía o de cirugías de senos paranasales, varones una relación de 3:1, y se aisló en algunos pacientes el virus del papiloma humano en su variante 11. El neuroblastoma olfatorio o especio-neuroblastoma se origina de la cresta neural, ¿no? Se desarrolla entre los 10 a 20 años y entre los 50 a 60 años, es de agresividad local. 3% de los tumores intranasales tiene una recurrencia del 50 a 75%, da metástasis en un 20 a 30%, se presenta tanto en hombres como en mujeres. Se habla de la exposición a nitrosaminas, a virus y asbesto. Entonces, sus síntomas a nivel de la nariz son obstrucción nasal, epistaxis, rinorrea, un pólipo unilateral o falta de olfato. A nivel neurológico, los pacientes manifiestan cefalea, náuseas. A nivel oral pueden presentar la movilidad de una pieza dentaria o una ulceración. A nivel facial pueden presentar edema, dolor, parestesias, trismus. A nivel cervical vamos a observar la presencia de una masa. A nivel oftalmológico vamos a ver la presencia de proptosis, parálisis ocular o ceguera. El neuroblastoma olfatorio o especio-neuroblastoma, ¿no? Podemos verlo como por la resonancia de esta manera, como vemos ahí con ramificaciones, ¿no? Con infiltración hacia otras zonas. Hay que hacer una resección craneofacial más radioterapia, ya sea por cirugía endoscópica, combinada con radioterapia más quimioterapia. También tenemos que tener en cuenta que existen los melanomas, que se encuentran en 1% en la cavidad nasal, se presentan entre los 50 y 80 años, generalmente en el septum anterior o en el antro maxilar, una masa polipoidea, pigmentada, más en mujeres que en varones. Hay que hacer una exéresis. Generalmente la sobrevida a 5 años es del 38% y a 10 años del 17%. Hay otro que es el plasmocitoma, ¿no? Que se considera un mieloma. Y tenemos tumores malignos como el osteosarcoma, ¿no? Que es un tumor óseo primario, 5% de los tumores de cabeza y cuello. El fibrosarcoma, que es de tipo histológico y el grado de diferenciación es importante en el pronóstico. El condrosarcoma, que evidentemente se encuentra entre los 30 y 50 años, de diagnóstico igualmente histológico. Puede existir una lenta erosión que se dirige hacia la base del cráneo. Y el rhabdomiosarcoma, que es una neoplasia musculoesquelética común en niños menores que 15 años, en 35 a 45% en cabeza y cuello de los tumores. Se divide en una forma embrionaria, en una forma alveolar, una forma pleomórfica, ¿no? Y igualmente el tratamiento es triple, ¿no? Cirugía,
radioterapia y quimioterapia. El pronóstico es malo si se encuentra en la nasofaringe, en senos paranasales o en el oído medio. Y los linfomas que evidentemente nos acompañan, ya que son neoplasias linfoproliferativas extraganglionares, más común a nivel de la mucosa de las zonas paranasales, pueden ser de células tipo B o células tipo T, ¿no? Las células LTNK son más frecuentes en endonasales, es más agresivo y está asociado a virus de Epstein-Barr. Los linfomas también nos van a dar obstrucción nasal, rinorrea, epistaxis, úlcera nasal, olor fétido. Nos van a dar fiebre, escalofríos, pérdida de peso, obstrucción nasal, epistaxis, rinorrea. Los linfones nos van a producir lesiones necróticas friables, grises amarillentas a nivel de septum, del paladar. La radioterapia localizada va evidentemente ser parte del tratamiento y también la quimioterapia sistémica. También tenemos tumores metastásicos de carcinomas de riñón, de pulmón, de mama, de tracto urogenital y de tracto gastrointestinal. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos completos o estamos menos? Todo bien, doctora. Bueno, sobre todo los más frecuentes es el angiofibroma, que van a encontrarlo a partir de las 14, 15, 16 hasta los 21 años los van a observar. Si van a su serum, ahí pueden encontrarse algunos por ahí. Y obviamente son para referir al otorrino y, como habíamos mencionado, no realizar ningún tipo de biopsia. ¿De acuerdo? ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ok. Entonces luego tenemos las enfermedades agudas y crónicas de los senos paranasales. Entonces recordar que la nariz empieza en la piel nasal del vestíbulo, ¿no? Que tiene un epitelio pavimentoso estratificado a ese nivel. Y luego se va, en el vestíbulo es pavimentoso estratificado y luego se va a transformar en un epitelio columnar, ciliado, pseudoestratificado, mucosecretante, ¿no? Y que también se encuentra a nivel de los cornetes, donde es estratificado pavimentoso. Este epitelio respiratorio está compuesto de células caliciformes, que son las que nos dan el moco, ¿no? Recordemos que los senos maxilares, los senos paranasales son los senos frontales, los senos maxilares, los senos etmoidales, tanto anteriores como posteriores, y los senos esfenoidales, ¿no? Para estos senos, evidentemente el seno esfenoidal desemboca en el meato superior, los senos frontales, maxilares y etmoidales anteriores desembocan en el meato medio, ¿no? Y la función de los senos paranasales es amortiguar el cambio de presión en la nariz, facilitar el ajuste del flujo aéreo,
es una cámara de resonancia de la voz, y aligeran el peso de la cabeza. Entonces, los senos maxilares tienen mecanismos de defensa, ¿no? Que van a permitir una permeabilidad de las fosas nasales, va los mecanismos de defensa van a ser también la permeabilidad del ostium sinusal, van a tener una acción ciliar eficaz que puede eliminar las secreciones de los senos, ¿no? Hay un manto normal de secreción de la mucosa que tiene un trayecto hacia el ostium y existe la presencia de lisosimas en las secreciones de los mismos. Entonces, la inflamación de los senos paranasales se conoce como sinusitis, ¿no? Es una inflamación de la mucosa de los mismos con una respuesta inflamatoria de la membrana mucosa que recubre la cavidad nasal y los senos paranasales. Pues las sinusitis se clasifican de acuerdo al tiempo en agudas, cuando tienen una duración de menos de 4 semanas, subagudas de 4 a 12 semanas, recurrentes cuando hay de 3 a más cuadros por año, y crónicas cuando se presentan por más de 12 semanas o puede haber también una forma aguda recurrente. Las sinusitis agudas se presentan cambios en los tejidos reversibles con un tratamiento adecuado. Los agentes más frecuentes son el estafilococo pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, el estafilococo dorado, el Streptococcus pyogenes. Generalmente nos va a dar dolor, rinorrea, obstrucción nasal, sensación de oído tapado y alteraciones a nivel del olfato. La sinusitis puede ser aguda con rinorrea, obstrucción nasal, falta de olfato, nos puede generar problemas a nivel de la voz con disfonía y dolor. Por su etiología se clasifican en sinusitis infecciosa, alérgica o mixta, que es una combinación de los anteriores factores. Existen factores predisponentes ante la presencia de enfermedades sistémicas, de enfermedades locales, por problemas de obstrucción, por problemas inmunológicos. Dentro de las enfermedades sistémicas, los virus van a predisponer la alergia, la fibrosis quística, las alteraciones inmunitarias, la desnutrición, el síndrome de Cartagener. Dentro de las enfermedades locales tenemos el traumatismo facial, la rinitis medicamentosa, la hiperreactividad nasal y los problemas dentales. La obstrucción se puede presentar por una atresia de coanas, por una desviación del tabique, por una poliposis nasal. En el caso de la poliposis nasal va a haber una obstrucción de los ósteos de drenaje por esas masas, ¿no? Lo que va a condicionar a que el moco quede atrapado. Cuerpos extraños también nos pueden producir sinusitis y los tumores también. Los agentes causales generalmente son bacterias como el neumococo, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, el Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus, anaerobios, ¿no? Virus como el rinovirus, influenza o parainfluenza, hongos como el Aspergillus. Y tenemos factores condicionantes que son locales, ¿no? Entonces hay un engrosamiento de la mucosa de más de 2 milímetros, lo que disminuye, también se produce una tensión de oxígeno disminuida, hay una sobreinfección bacteriana, hay una obstrucción del infundíbulo etmoidal y con tanto del receso frontal, un tabique desviado va a condicionar este problema, el crecimiento de los cornetes también, la presencia de pólipos, la presencia de tejido adenoideo hipertrofiado, la presencia de masas tumorales, las infecciones dentales por fístulas oroantrales o abscesos periapicales y la inmersión en aguas contaminadas también va a producir sinusitis. Entonces existen ciertos factores condicionantes generales, sobre todo para la sinusitis frontal y maxilar, como ser los ambientes secos. Nosotros vivimos en un ambiente seco, también en ambientes muy húmedos, ¿no? La inhalación de ciertos irritantes, ¿no? Una inadecuada técnica de buceo y zambullido también.
Y la fisiopatología de la sinusitis es de que inicialmente se produce un bloqueo del ostium, ese bloqueo va a generar una congestión de la mucosa, se van a retener las secreciones se van a volver densas, va a haber una alteración del intercambio gaseoso, va a haber daño de los cilios y de la mucosa, el cambio del medio constituyendo, este cambio del medio va a generarse un caldo de cultivo, va a haber una retención de las secreciones por inflamación y eso va a generar una infección bacteriana que va a producir una sinusitis. Entonces es un círculo vicioso, todo por problemas a nivel del ostium o del orificio de drenaje. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante historia clínica, examen físico y podemos solicitar estudios tomográficos. Dentro de los síntomas están la tos persistente, dolor de cabeza, irritación de garganta, vómitos, la presencia de antecedentes de alergia. Podemos observar rinorrea, puede presentar fiebre, sensibilidad a la presión de los senos frontales maxilares, antecedentes de otitis medias, descargas purulentas retrofaringias, transiluminación positiva, edema periorbitario, un mal aliento. Pues el paciente se va a quejar de cefalea, de dolor a la presión de los senos maxilares o a la percusión, de exudados que se eliminan, de congestión nasal, de edema periorbitario, de mal aliento, de tos persistente y de malestar general. Entonces, en el examen físico que vamos a encontrar, vamos a ver en la rinoscopía anterior y en la rinoscopía posterior, así como vamos a aprovechar en hacer una palpación o podemos hacer una transiluminación o una endoscopía nasal. En la rinoscopía anterior vamos a observar una mucosa edematosa, eritematosa, con exudados en cantidad y coloración leve. Los cornetes los vamos a ver crecidos, hipertróficos o costrosos. El tabique puede estar desviado, perforado. Las secreciones generalmente van a fluir por el meato medio o superior, ¿no? Con el antecedente de la presencia de pólipos, turmoles o cuerpos extraños. En la rinoscopía posterior vamos a ver, ¿no? Nos va a permitir ver el origen de las secreciones a nivel de las coanas. Vamos a visualizar la cola del cornete inferior, el tercio posterior de los meatos. Vamos a ver que, por ejemplo, el cornete superior es en el meato superior va a desembocar el seno esfenoidal, ¿no? Vamos a observar las características de la mucosa. Entonces, una rinoscopía posterior, bueno, se hacía antiguamente, se metía un espejito y eso nos permite ya evaluar las coanas, los cometes, los meatos, el tabique, ¿no? Y la presencia de atresios. Y la palpación, vamos a hacer una palpación a nivel frontal, que puede ser de los senos frontales. Podemos hacer una palpación a nivel del ángulo supero interno del ojo o punto de Ewing o supraorbitario. Podemos hacer evaluar la raíz nasal y el hueso lagrimal también o punto de Gunward. Podemos hacer una presión a nivel del orificio infraorbitario, ¿no? Fosa canina. Y generalmente para lo que es dolores de sinusitis esfenoidal, el paciente nos va a manifestar un dolor a nivel del vértex de la cabeza que se irradia hacia un punto entre los dos ojos en la línea media. La transiluminación en una habitación oscura con los ojos abiertos, vamos a introducir una linterna, le vamos a pedir que abra la boca, vamos a observar el piso del seno frontal, ¿no? Es útil en sinusitis maxilar en niños y en preescolares. Podemos hacer una endoscopía nasal en el que vamos a observar cuáles son las características de la mucosa nasal, del meato inferior, del meato medio, del tabique nasal.
ver cómo están los cornetes, ver cómo se encuentran las coanas. A ver, un momento. ¿Preguntas hasta ahí? Doctora, Dime. en cuanto al dolor, ¿cuál es la característica principal y en qué parte se produce? Bueno, los pacientes sienten una pesadez a nivel de los senos maxilares, que serían los pómulos, si es una sinusitis maxilar. Si es una sinusitis frontal, nos van a referir un dolor a nivel de la frente, que se intensifica cuando hay cambios de posición, cuando se agachan, cuando se inclinan. No todos los pacientes nos van a referir este síntoma, pero pueden manifestarlo de esa manera. Ahora, el problema actualmente es de que ya no hay síntomas tan, tan floridos como antes, porque todo el mundo siente un dolor y se toma un paracetamol. O sea, todos tenemos al alcance un antiinflamatorio en casa, ¿no? O finalmente las personas van a la farmacia y en la farmacia les dan 5 tabletas de amoxicilina o de ciprofloxacina, ¿no? Y reciben tratamientos incompletos. Y de esa manera es que van haciendo problemas de sinusitis crónicas, ¿no? Así es. Entonces, más que todo es las secreciones. Siempre que evaluamos, por ejemplo, la orofaringe, vamos a observar que al hacer abrir la boca, deprimir la lengua, vamos a poder apreciar la presencia de secreción amarillenta, de mocos amarillentos, ¿no? Que están en la pared posterior de la orofaringe. Y eso viene porque hay una rinorrea posterior que desciende hacia la cavidad oral. Vamos a ver aquí. Gracias, doctora. Nasal endoscopy is a common diagnostic procedure performed by an otolaryngologist or ear, nose, and throat doctor. A nasal endoscope is a slender, rigid instrument that uses fiber optics to allow visualization into tight areas in the nasal passages. It is typically connected via a camera to a screen and recording system. Nasal endoscopy allows detailed and magnified examination of the internal nasal anatomy. This can help determine a cause of a stuffy or obstructed nose. It also allows accurate diagnosis of sinusitis. For patients with nosebleeds, it can help identify the source of bleeding. It allows for quick diagnosis of nasal polyps or tumors of the nasal cavities. The procedure is very safe. It causes minimal discomfort and therefore does not require any sedation. Additionally, it does not involve any radiation exposure as opposed to CAT scans and X-rays. Risks and side effects of nasal endoscopy are minimal. The procedure may result in mild and temporary discomfort. Nosebleeds may occur, but are usually minor. Some patients notice some increased congestion and nasal irritation that usually resolves within 24 hours. During the procedure, the patient's nose is first treated with a spray that decongests and numbs the nasal membranes. This minimizes any discomfort from the procedure. After allowing a few minutes for the numbing spray to take effect, the procedure begins. The endoscope is advanced through each side of the nose, and various areas of the nasal cavity are systematically examined. Here, we see the opening to the eustachian tube on the right side. At Peak Ear, Nose, and Throat, we primarily utilize pediatric-size endoscopes, which allow visualization into tight spaces while further minimizing patient discomfort. The endoscopic examination is recorded using video or still photos, both for documentation purposes as well as to allow us to review findings with the patient after the exam.
Here on the left side, some infected mucus is seen draining from one of the sinus cavities. When infected material is identified, a sample can be collected for culture. This allows antibiotic therapy to be tailored to the specific bacteria affecting the patient. Here, a small culture swab is used to collect a sample of the material as it exits the sinus into the nose. Entonces vamos a solicitar como apoyo diagnóstico. Podemos solicitar una placa radiográfica, que es una, si ustedes están en el área rural, una placa de Waters, ¿de acuerdo? Que nos puede mostrar varias imágenes, nos puede mostrar una opacidad total del seno maxilar, ¿no es cierto? Nos puede mostrar un engrosamiento de la mucosa, que generalmente se ve como un engrosamiento mayor a 4 milímetros. Nos puede mostrar la presencia de un nivel hidroaéreo, que significa que aquí es más denso y aquí arriba es aire, aquí no han pintado, ¿no? Y a eso llamamos nivel de hidroaéreo, que es contenido líquido probablemente y aire. El velamiento total que lo habíamos visto, el edema de las paredes, ¿no? Nos va a pensar en un diagnóstico de sinusitis. Podemos también pedir una placa de Caldwell para ver senos frontales y para ver senos etmoidales, ¿no? Si existe o no existe velamiento. Y en la radiografía lateral, generalmente lo que nos va a permitir visualizar es el seno esfenoidal, la silla turca, el seno frontal, tanto en lo que es la tabla externa como la tabla interna de sus paredes. Entonces, pero el examen que nos va a dar mayor utilidad es la tomografía, ¿no? Entonces, la tomografía vamos a percibir claramente la ocupación del seno maxilar, ya sea por secreciones o por un engrosamiento a nivel de la mucosa. ¿De acuerdo? Vamos a también a visualizar si el ostium está permeable o no está permeable, como aquí en el caso de que hay secreciones en el mismo. Vamos a poder visualizar el seno frontal en su totalidad. Vamos a visualizar también las celdillas etmoidales, tanto las anteriores como las posteriores, que están con contenido de secreción probablemente purulenta, ¿no? Vamos a ver la presencia de contenido a nivel de los senos esfenoidales, como vemos aquí un nivel hidro, que es aire, hidro, que es líquido, y aire, que es esta parte de acá, ¿no? Igual la presencia de engrosamientos o de secreciones a nivel de los senos maxilares, ¿no? Los ostiums obstruidos o cerrados, y la resonancia magnética, que obviamente nos va a ayudar sobre todo con el diagnóstico de patología tumoral, problemas también de micosis. Acá vemos una imagen de sinusitis, ¿no? Aquí vemos un seno maxilar neumatizado y aquí un seno maxilar con contenido. Igualmente en esta resonancia de este lado. Entonces, la sinusitis crónica generalmente es un proceso inflamatorio que dura más de 12 semanas, que tiene una clínica similar a la... Ay, disculpe, no tenía el cursor. A ver, regresaremos. No, regresaremos. Entonces, aquí vemos el nivel, el contenido del seno maxilar, y aquí un seno maxilar solamente con contenido de aire, o sea, vacío, ¿no? La presencia de secreciones a nivel de celdillas etmoidales, de seno maxilar,
¿no? Igualmente aquí. Y luego tenemos la sinusitis crónica, que es un proceso inflamatorio que dura más de 12 semanas, con una patogenia similar a la sinusitis aguda. Se genera sinusitis recidivantes, frecuente por anormalidades estructurales o anatómicas, por problemas bacterianos, alérgicos o vasomotores. Tenemos que la patología de la fisiopatología de la sinusitis crónica es puede deberse a problemas a nivel de la función ciliar, por un inadecuado drenaje, por alteraciones a nivel de la mucosa y por otras infecciones concurrentes, ¿no? Entonces, generalmente la disfunción de los cilios se debe a la contaminación, a la exposición a químicos o a infecciones, ¿no? Las alteraciones de la mucosa, generalmente por problemas de alergia que nos generan edema de la misma, las infecciones por un tratamiento inadecuado de sinusitis aguda y el inadecuado drenaje por problemas de pólipos, desvíos de tabique, presencia de tejido adenoideo, tumores o alergia. La sinusitis maxilar crónica es más frecuente en adultos. Nos da rinorrea anterior, que generalmente la vemos como amarilla o secreciones densas, ¿no? Descarga posterior, lo que habíamos dicho que vamos a ver en rinofaringe, dolor tras la reagudización de la complicación. El paciente puede quejarse de disminución en el olfato o puede tener la sensación de un mal olor que se siente como cacosmia, probablemente de origen a un problema dentario, ¿no? Hay congestión de los cornetes, hay supuración en el meato medio, como habíamos visto en esa toma de muestra. Los cornetes generalmente se observan hipertróficos, ¿no? Y podemos ver también la presencia de masas tumorales como pólipos. Entonces ahí el moco queda retenido, el ostium está obstruido y eso favorece a la sinusitis. Tenemos la sinusitis esmoidal en la infancia, donde los niños van a tener la sensación de pesadez, de presión, o sensación de que la nariz está tupida, está tratando de sonarla, ¿no? Refieren a veces dolor en región frontoorbitaria, dolor al mover los ojos, dolor al inclinarse, que serían parte de los síntomas de lo que es dolor en sinusitis frontal, ¿no? O etmoidal en este caso, ¿no? De algunos pacientes. Generalmente a veces no hay mucha rinorrea cuando son sinusitis etmoidales. Puede haber un edema palpebral de grado variable. Vamos al palpar a nivel del unguis, vamos a sentir, el paciente va a referir dolor. Se puede observar moco o pus en el meato medio. Y en la tomografía vemos, ¿no? Seno frontal ocupado, celdillas etmoidales tanto anteriores como posteriores, ocupadas con moco. Y en la sinusitis frontal, bueno, nos refiere el paciente un dolor intenso, pulsátil, ¿no? Que empeora cuando está de pie, que produce lagrimeo, que le ha disminuido el olfato, que presenta una secreción espesa, que observamos una asimetría ciliar y subciliar con eritema y edema palpebral, signos de conjuntivitis con lagrimeos, párpados entreabiertos. Cuando palpamos por encima a nivel de las cejas, es positivo. Observamos supuración a nivel del meato medio, porque recordemos que el seno frontal desemboca en el meato medio. Y en la radiografía lateral de Cadwell podemos ver esta secreción también a nivel del seno frontal. Y en la tomografía, obviamente, con mayor especificidad. Entonces, quedaríamos aquí. Y continuaríamos en nuestra siguiente clase. Sí, doctor, está bien. Listo. Cuídense, tengan un buen fin de semana.